estado compartiendo esta línea unos 3 meses atrás, esta línea de sermones, los desafíos de Jesús. Y hoy el Señor nos va a hablar del desafío a creer. Oiga esto, el desafío a creer. Hermanos, nosotros somos un pueblo creyente. Nosotros somos un pueblo que cree. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros vivimos porque creemos. No podríamos vivir sin creer, y Jesús nos desafía a creer. Y es tan importante el creer, es parte fundamental de la vida del ser humano, no solamente de los cristianos, sino también de los no cristianos. El creer es fundamental en la vida, pero en la vida cristiana no es fundamental, es súper, ultra, mega, hiper fundamental. En la vida cristiana el creer es lo máximo. El creer es la base, es el cimiento, es el fundamento, es el estilo, es la vida. El creer, el que no cree ya se le va el río. El que no cree, no cree. El que no cree no sirve para nada. El que no cree está muerto. El que no cree no. Hermano, creer es importantísimo en la vida. Mire, si vamos a la Biblia, solo como ejemplo le menciono 3, 4 cosas que son ejemplo de creer. Por ejemplo, ¿cuántos se han enfermado o cuántos están enfermos? ¿Alguno está enfermo o alguna vez se ha enfermado o alguna vez se va a enfermar? Amén. La realidad de la vida. Mire, había un muchacho enfermo con un espíritu de demonio, y el Señor le dijo al padre de ese muchacho: si puedes creer, al que cree, todo es posible. O sea que el creer es importante para la salud. Si usted quiere salud, tiene que creer. Imagínese qué importante para creer. No solo para creer, es necesario para ser sanos de las enfermedades, pero también es necesario para resucitar. ¿Cuántos quieren resucitar? Posiblemente no van a resucitar un día después de muertos, pero la Biblia dice que nosotros vamos a resucitar. Dice la palabra que había un hombre principal de los fariseos que se llamaba Jairo, y tenía a su hija enferma, y cuando estaba enferma fue a buscar a Jesús, pero antes de que él regresara, un criado vino corriendo y le dijo: tu hija ya se murió, ya por gusto no molestes al maestro. Y Jesús le dijo una palabra: no temas, cree solamente. Y la Biblia dice que el Señor Jesús resucitó a esa muchacha que estaba muerta. Imagínense, la resucitó, estaba muerta. Pero el Señor Jesús le dijo: cree, y entonces vas a poder ver a tu hija viva. Y Jesús dijo también en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire qué interesante. Si usted va a resucitar algún día, es porque cree. Si no cree, no va a resucitar. ¿A cuántos se nos ha muerto un ser querido, queridísimo? A mí se me murió mi madre este año. ¿Cuántos han perdido un ser querido? ¿Cómo duele eso? Qué gran dolor. Qué gran dolor. Pero la Biblia dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo tengo la fe, yo tengo la esperanza, yo tengo la confianza de que yo voy a ver a mi madre, y ustedes también la deben tener. Pero no solamente para resucitar, sino para vivir una vida abundante, para vivir una vida no a medias, no una vida así apocada, sino una vida abundante en la vida espiritual. Dice la Biblia: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire, creer es importante, pero yo podría seguirle señalando muchas cosas, solo menciono uno más. ¿Cuántos son salvos, hermanos? ¿Por qué son salvos? Porque la Biblia dice, y nosotros creemos a lo que la Biblia dice. Si tú crees, mire lo que dice la palabra del Señor: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, creer es fundamental.
fundamental, es determinante. Por eso Jesús me anima a creer, me impulsa a creer, porque yo necesito, usted necesita. La doctora Patti está pasando un tiempo difícil con Alex. Hemos estado orando por Alex, por un proceso de salud de Alex. Y yo sé que ella dice: Señor, yo creo que tú lo puedes obrar en la vida de mí. Esta mañana o ayer recibí a Julito Martínez en mi oficina, y Julito tiene un tumor en la espalda horrible y anda caminando por milagro de Dios. Y cuando yo lo veo, yo siento amor por él y siento compasión y quisiera poder hacer algo por él. Y yo solo creo que tú lo puedes sanar. Entonces, mire, uno empieza a pensar en todas las cosas de la vida y uno dice: realmente yo necesito creer. Está alguien pasando por procesos difíciles ahora, tiene que pensar que no hay otra manera de salir que creer. No hay otra manera de salir que creer, no importa lo que esté pasando. Ahora, yo sé que creer es difícil. Creer es difícil. No todos nosotros creemos, porque si creyéramos de verdad, todo sería posible. Y no todas las cosas están siendo posibles, porque no todos creemos como debería ser. Reitero Mateo o Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Diga conmigo: todo es posible. ¿A quién? Correcto, al que cree. ¿Pero qué es todo? Amén. Qué profundidad la que trajeron esta noche. Todo. Dicen ustedes: si no hay absolutamente nada, lo abraza todo, lo difícil, los procesos difíciles, los complicados. Bueno, hasta aquellas pesadillas difíciles, ¿no? Yo tuve un sueño anoche, una pesadilla horrible, donde estaba soñando que estábamos con los del Ministerio de Alabanza en el mar. Oiga esto, si alguien sabe interpretar sueños, dígamelo. Estábamos en el mar y estábamos como en un, yo no sé cómo decirle, pero era una cosa imagínense una cosa de hierro como esto, con baranda, pero del tamaño de un Pickup, de la baranda, de la cama de un Pickup. Y estábamos metidos ahí, los de alabanza y yo. Y la mar. Y estamos en medio del mar, hermano. Y empezó el mar a embravecerse y se vino encima y empezó a cubrir la poquita arena que había alrededor. Nosotros estábamos ahí, nos abarcó y nos llenó y nos llevó a saber a dónde, no sabemos. Y yo vi que aparecía Marlon y que aparecía no sé quién otro. Y el que no aparecía era Noches. Y Noches estaba por ahí, al fin, no sé en cuánto tiempo apareció, tirado como una sirena. Qué cosa más tremenda. Pero yo recuerdo que yo oraba y le decía: Señor, sácanos de esto. Y aún Carlos Noches apareció. Y no sé por qué, pero estos días hemos estado orando. Quizá algo de eso era el sueño, porque anoche tuvimos una oración preciosa con la gente de alabanza. Lloramos, aquí fue algo maravilloso. ¿Cuántos estuvieron aquí de alabanza? Los pocos que vinieron, disfrutamos de un tiempo fantástico. Pero uno dice: Señor, aún de en medio del mar, al que cree, todo es posible. Entonces Jesús nos desafía a creer, porque Él sabe que no es fácil cuando uno está pasando por momentos difíciles. Hermano, ¿usted alguna vez ha necesitado la intervención de Dios en alguna cosa así fantástica, pero grande, pero difícil, que usted dice: yo no puedo? ¿Lo ha necesitado? Lo ha necesitado, yo también. ¿Alguna vez usted ha dicho: para el lunes yo necesito $500? Señor, $500.
y tengo $5 y necesito 500, y ¿quién me puede prestar? Los bancos ya me tienen en ¿cómo se llama ese volado? En DICOM, ya no, yo no. ¿Y quién me puede prestar? El pastor ya le enseñó a la iglesia que no hay que prestar, y Dios mío, ¿quién me puede prestar? ¿Quién me ayuda, Señor? ¿Quién me puede ayudar? Y está usted ahí. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer que aparezca ese dinero? No siempre. Ese es el punto, porque yo quiero enseñar esta noche sobre el desafío a creer, pero vamos a aprender sobre eso. Yo quiero aprender con ustedes de eso. En primer lugar, oiga, el que va a aceptar el desafío a creer, ¿cuántos quieren aceptar el desafío a creer esta noche? Si alguno lo va a aceptar esta noche, yo quiero decirle algo. Hay que tomar en cuenta algunas cosas. Y la primera cosa que quiero que tomemos en cuenta, si vamos a aceptar el desafío a creer desde la perspectiva de Jesús, es que no necesitamos comprender, solo necesitamos creer. Esto es bien importante. No necesitas comprender totalmente las cosas, sino necesitas creerlas. Muchas veces la tentación de nosotros es querer entender cómo suceden las cosas o cómo van a suceder, y uno elabora procesos mentales y uno dice, es que tendría que pasar esto, tendría que pasar a lo otro, pero ¿cómo es posible? Y empieza uno a elaborar, tal vez mi suegra, tal vez mi mamá, tal vez el pastor, tal vez y empieza uno a elaborar planes mentales y a pensar cómo podría darse aquello. No debe ser así. No debe ser así. Yo tengo que creer. Él me dice, cuando yo estoy pensando, Señor, que suceda esto, que suceda aquello, que suceda lo otro, eso no, yo no estoy, no es mi papel. Él dice, cree, solo cree. A nosotros nos gusta, a los seres humanos nos encanta tener control sobre las cosas. Nos gusta tener control, nos gusta tener todo bien controlado, cómo esto funciona, cómo esto entra, cómo sale. Nos gusta el control, a los seres humanos nos gusta el control, a todos. Usted lo puede ver en las áreas de su vida. A usted le gusta controlar. Somos controladores y nos gusta tener control sobre las cosas. Y eso es muchas veces contraproducente en cuanto a creer, porque muchas veces yo quiero comprender. Mi tendencia es hacer las cosas de manera que yo las pueda entender, de manera natural. Pero la invitación de Jesús a nosotros es hacer las cosas de manera sobrenatural, no de manera natural. La invitación a creer no es la invitación a lo natural. La invitación a creer es la invitación a lo sobrenatural. Ahora, ¿cuántos entienden lo natural? Amén. Pero ¿cuántos entienden lo sobrenatural? No, amén. Ve, las cosas cambian. Yo no necesito entender, solo necesito creer. Él me llama a creer, me llama a la sobrenaturalidad. Entonces, mire, le voy a poner un par de ejemplos sencillos de la vida cotidiana que pueden ser ejemplos de cómo nosotros debemos de pasar a ese nivel de vida de creer. Miren, estoy totalmente seguro que ustedes recuerdan aquel pasaje de la Biblia de Mateo capítulo 14 versículo 16. Jesús le dijo a los discípulos, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Cuántas personas eran? 5,000 personas. ¿Cuántos panes tenían? 5. ¿Y cuántos peces? 2. Entonces, ¿cuántas personas pueden comer con 5,000? Perdón, ¿cuántos pueden comer con 5 panes y con 2 peces? Depende. Depende, dicen ustedes, porque una familia con hambre come una familia de 10. No sé, pero es una media.
un engaño a la tripa, como dicen. Pero la verdad es que no pueden comer 5,000 personas. Eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que muestra el pasaje. Y Jesús les dice a ellos: dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer. Señor, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Si son 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, ¿cómo les damos de comer? Eso es imposible. Dadles de comer. Esa fue la orden. Él no dijo: les voy a dar yo de comer, darles de comer. Y es un mandato de fe. No es un mandato que ellos entendieran, pero es un mandato que debían creer. Y luego dice el pasaje, dice el versículo 15: cuando anochecía, se acercaron a él los discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Esa es la parte natural de los discípulos. Ellos es lo que quieren comprender. Ellos ven el entorno. Ya es noche, ya es tarde, las tiendas están cerradas, el lugar es desierto. Ahí no había vida nocturna, no había metro ni nada. Ya era noche, ya está anocheciendo, ya las tiendas cerradas y no hay nada que comprar. Diles que se vayan. Era lo lógico. Entonces Jesús les dice: dale de comer, versículo 16. Ahora, hermano, paso seguido, versículo número 39, pero de Marcos capítulo 6. Estoy leyendo porque Marcos capítulo 6, en el pasaje paralelo, declara un poquito más de lo que quiero decir. El Marcos 6:39 se da el paso seguido: y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 50 en 50, o de 100 en 100 y 50 en 50. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de un nivel de vida de ir más allá de lo natural, de creer. Si tú vas a ver cosas grandes en tu vida, tienes que creer. Al que cree, todo es posible. Si tú vas a ver cosas grandes, aunque no entiendas el proceso, aunque no entiendas cómo van a suceder las cosas, pero tú tienes que creer. Y cuando tú entiendas, cuando tú creas, las cosas se van a dar. Eso era lo que pasaba. Yo no entendía cómo podría darse. Los discípulos no entendieron, pero vieron. No necesitas entender, solo necesitas ver. Solo necesitas creer. Y cuando creas vas a ver. Es interesante caminar sobre el agua, caminar sobre el mar. Ninguno de nosotros ha caminado sobre el agua. Hemos caminado en el agua, pero no hemos caminado sobre el agua. ¿Es cierto eso? Dice la Biblia, Mateo 14:30: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya yo a ti sobre las aguas. Mire qué interesante. Y él dijo: ven. Y desciende. Pedro desciende de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Primero aquí en el versículo 20, en el versículo 30, ellos ven el viento y ven a un fantasma y tienen miedo. ¿Ya? Tienen miedo porque se estaban hundiendo, ven la marea y están hundiendo. Pero luego ven a Jesús, les habla y dice: no soy fantasma, yo estoy en medio de la tormenta. Entonces dice ahora Pedro: pues si tú eres, permite que yo vaya sobre el agua y camine hacia ti. Yo estoy seguro que Pedro había nadado muchas veces, pero estoy seguro que no había caminado nunca encima del agua, porque él no entendía cómo el agua lo podía detener. Lo único que vio que Jesús estaba caminando encima del agua, caminando, y él dijo: si Jesús lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. ¿Lo entendía Pedro? ¿Entendía que el agua detenía a Jesús? ¿Cómo lo detenía? ¿Lo entendía? No lo entendía.
Pero él creyó que si Jesús podía caminar, entonces él también podría caminar. ¿Cuántos creen que Jesús puede caminar en el agua? ¿Cómo lo hace? No sabemos. No necesitamos saber. No necesitamos saber. Ese es el principio del desafío de Jesús. Cuando Él nos desafía a creer, nos desafía a creer aunque no entendamos, muchas veces no tengamos claras algunas explicaciones. Entonces, usted dice, yo no entiendo cómo mi suegra puede cambiar. Aunque no lo entiendas, pero puede cambiar si crees. Yo no entiendo cómo mi esposo puede tener los 5 pesos cabales porque tiene 4.40, pero lo puede hacer. Si crees, yo creo que mi esposo será cabal. Yo creo que mi esposa será cabal. Porque a algunos nos falta como un cuarentón, decíamos con un hermano un día. A ese hermano le hace falta como un cuarentón, más o menos, un sesentón. Uno puede evaluar a veces, pero no sabe cómo algo puede pasar. Se escuchaba mientras venía, iba en mi vehículo en algún momento, en este día, no sé dónde, pero decía el conferencista que estaba hablando sobre la familia, decía, decide vivir con tu esposa hasta el final, pero decide vivir una vida llena de felicidad. Me encantó esa declaración porque muchos hogares son un infierno y entonces ¿cuántos quisieran vivir en paz en su casa? Yo creo que debe ser amarguísimo vivir en un hogar donde el esposo y la esposa se tienen que soportar toda la vida. Debe ser horrible. No hay cosa más linda que vivir en un hogar donde yo entienda y donde me sienta comprendido, donde yo ame y me sienta amado, donde yo respete y me sienta respetado, donde yo cuide y me sienta cuidado. No debe haber cosa más bella en una vida familiar que una casa donde hay armonía, donde llegamos hasta el final juntos, pero porque queríamos, no porque necesitábamos aguantar estar ahí. Yo le doy gracias a Dios porque yo sí quiero estar con mi mujer hasta el final. Espero que ella quiera estar conmigo también. Pero muchas esposas están ahí porque no hay de otra, porque tienen que aguantar, o muchos esposos están ahí. Y pensaba también, muchas veces el problema de la buena relación en un hogar, en una familia, en una pareja, es porque el esposo tiene un carácter difícil o la esposa tiene un carácter insoportable o viceversa. Y entonces, ¿cómo hacer? Está bueno el deseo de querer vivir juntos y querer vivir felices. Yo me preguntaba eso mientras escuchaba la conferencia. Está bueno el deseo de querer vivir juntos y querer vivir felices, pero ¿cómo hacer si esta tiene un carácter? Aunque yo no lo entienda, pero el Señor lo puede hacer. Si yo creo, hermano, si tú crees que tu esposa está difícil, un poco difícil, yo te puedo decir esta noche, si crees, ella puede cambiarlo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es que ese es el principio. Ustedes habrán oído aquella famosa historia. Una noche, una casa, un edificio agarró fuego. Y aquellas llamas empezaron a consumir el edificio. Pero allá en la segunda, tercera planta estaba un muchachito. Y el edificio ya había agarrado fuego. Entonces el niño estaba en la ventana. El padre, desesperado, gritaba y pedía auxilio para que ayudaran a su hijo para bajarse de ahí. Y nadie podía subir. Pero él veía al niño y le gritó al niño: hijo, lánzate de la ventana, tírate de la ventana. Y el niño le decía: papi, yo no te veo, porque había mucho humo y llamas y él no podía ver hacia abajo. Sí, le dice, pero yo sí te veo, solo tírate. Papi, pero no te veo. No importa que no me veas, porque yo sí te veo. Y aquel niño se tiró y no se quemó, porque creyó sin ver, sin entender.
Y ese es nuestro Dios. Dios nos dice muchas veces: lánzate, yo tengo mis brazos abiertos para recibirte y nada te va a pasar. Yo estoy contigo, yo estoy para ayudarte. Entonces ese es el primer principio del desafío a creer, del desafío de Jesús. Segundo principio, no se trata de creer cualquier cosa, sino hay que creer lo que hay que creer. Mire, es un desafío porque no se trata de creer lo que es fácil de hacer, sino porque se trata de hacer lo que nosotros no entendemos o no controlamos. Las cosas de Dios normalmente son difíciles, o las cosas que debemos creer, normalmente el desafío a creer es sobre las cosas difíciles. Mire, ¿qué tan difícil es que yo diga: esa niña de 18 años va a tener un bebé porque anda con un bicho? ¿Creen ustedes que lo puede tener? Los miramos muy pegados y los miramos muy juntos bueno, entonces, ¿cuántos creen que esa bicha de repente puede tener un bicho? ¿Tiene cuántos años? 18. Pero mire, si decimos: mire, hermano, fíjese que la hermana tiene 77 años y anda con el hermano diácono, él tiene 79, pero los miro pegados, pero yo sé que va a tener un hijo la hermana. ¿Verdad que no? Ni tiene sentido, ni Jesús me manda a que yo crea eso. Yo no necesito creer eso porque sé que la vieja esa ya no puede tener un hijo. Aunque para Dios no hay nada imposible, y Sara tuvo uno, ¿de cuántos años? De 90 años tuvo uno. Pero otra vez, lo vamos a entender un poquito más adelante, no me va a mandar el Señor a hacer algo que no esté de acuerdo a su voluntad, ¿ya? O algo que no tiene sentido. Voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo para explicar esto de no se trata de aprender a creer cualquier cosa, sino creer de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque, mire, nuestra credulidad, nuestra fe tiene que estar basada en sus mandamientos, basada en sus órdenes, basada en sus principios, para que cuando yo me lance, el respaldo de Dios esté sobre lo que yo creo. Por ejemplo, entonces el diablo, Mateo 4:5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Hermano, como la Biblia dice que Dios le va a guardar, ¿quién de ustedes tiene valor de subirse al pináculo del templo? Que este no es muy alto, pero que son unos 7 metros, 6 metros y medio por ahí, así más o menos hacia arriba, en la puntita desde abajo, ¿no? 5 metros y algo. ¿Cuántos tienen valor de tirarse de allá arriba de cabeza? Y no les va a pasar nada. ¿Quién se tira? Solo alguien que esté desamorado, o no sé, alguien que lo ha dejado la bicha o el bicho, no sé, o la maitra o el maestro. Podría quizá tirarse, pero tírate para probar que Dios, si la Biblia dice que Dios te va a guardar y que tu pie no tropiece. Una tontera. Jesús le tapó la boca al diablo y le dijo: eso se llama tentar a Dios. Eso no tiene sentido, le dijo Jesús. No te pongas a hacer cosas que parezcan cosas de fe si yo no te he mandado, está diciendo el Señor. No te inventes cosas que no debes hacer cuando yo no he dicho qué es lo que tienes que hacer. Pero cuando Dios me ha dado un mandato, cuando Dios me ha dado una orden, entonces en la Biblia yo encuentro promesas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuántos creen eso? Yo creo eso. Y yo estoy esperando esa promesa. Todavía no se ha cumplido en la totalidad en mi casa, en mi familia paterna, no se ha cumplido, pero yo tengo fe que se va a cumplir. Esos que son duros, endurecidos de corazón, se van a salvar. Hace unas 2 semanas, uno de mis hermanos
estaba muriéndose y fue al hospital y lo operaron y le hicieron la exploradora. Este es uno de los hermanos durísimos, durísimos. Una vez yo le decía: hermano, deja de tomar, porque a él le gusta, es de esos que los fines de semana allá está tomando, gritando y todo, y con la pistola y ahí. Tío Ciros, le decimos: tío Ciros, no hagas eso. No hagas eso, Carlos, no hagas eso. Y me dijo con una mala palabra: ¿y quién se va a tomar lo que yo no me tome? Y yo le digo: el Señor te anda buscando, hermano, Él te anda buscando, pero no me ha encontrado. Cosas como esas, así, uno lo evangeliza y él le sale con una bayuncada. Así que le hicieron una su exploradora, lo abrieron, y ahí en el hospital mi hermana fue y le dijo: ¿puedo orar por vos? Sí, le dijo. Amén, hermano. Y aquel hombre duro que nunca había querido oír nada estaba chillando ahí en la cama. Esta semana yo voy a verlo y voy a ir a hacerlo chillar también, porque ahora está de punto. Llegó el momento. Es que ese es el punto, ¿no? Cuando Dios da un mandato, sea a las buenas o a las malas o como sea, pero si hay una promesa para tu vida, abrázala porque va a llegar. ¿Cuántos lo creen? Algunos tienen familia que no quiere, créalo. Hay promesa, hay promesas. Cuando Dios da una orden, cuando Dios da un mandato, cuando Dios dice: por aquí voy, dele. Y aunque parezca no entendible, tira tu vara, le dijo a Moisés. Abre el mar, abre esa roca. Absurdo. Pero ¿cómo se va a abrir una roca? ¿Cómo va a brotar agua de una roca? Pero ¿cómo se va a abrir el mar? Sí, yo no sé cómo, no necesito saberlo, solo hazlo. Cuando le dijo al pueblo de Israel: miren, den 7 vueltas a los muros de Jericó. Los muros de Jericó eran grandes muros, que habían 3 carros encima del muro a lo ancho, es decir, que tenían 9 metros aproximadamente de ancho los muros perimetrales de la ciudad. Nadie podía entrar ahí. Caminen alrededor 7 vueltas. Un día una vuelta, otro día otra vuelta, otro día, y el 7º día den 7 vueltas a los muros de Jericó. Y eso hicieron, y los muros cayeron. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cómo cayeron? Yo no lo entiendo, yo no necesito entenderlo. Yo te digo algo: si tú crees y le dices: Dios, tú me hiciste esta promesa, tu palabra dice esto, y siempre que hagas una declaración, afiánzala con la palabra. Di: esto dice tu palabra, y si así es, así va a ser. Yo lo creo y así va a suceder en el nombre de Jesús. Ese es el desafío de Jesús, a creer. Ese es el desafío. Pero también el desafío nos lleva, en tercer lugar, a confiar más en Él.